Santo. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pues muy buenas noches a todos. Iniciamos hoy este ciclo de conferencias que la Hermandad La Salena del Silencio tiene bien organizar en conmemoración de la festividad de Cristo Rey del Universo. Este ciclo se va a componer de 3 conferencias. La primera iniciamos hoy con la intervención de don Roberto Romero Varello, y la segunda será el jueves, que el ponente será Fray Juan José Rodríguez Mejía y nos hablará sobre el santo milenial Carlos Acuti. La tercera conferencia la tendremos el viernes por la restauradora conservadora doña Esperanza Fernández, que es la que ha llevado a cabo la restauración de la imagen de nuestro Padre Jesús del Silencio. Todas serán a las 8:30 en este mismo salón de actos. Desde aquí expresar también nuestro agradecimiento a los hermanos de La Salle y al director de este colegio por cedernos estas instalaciones, y damos comienzo a esta conferencia. Esta conferencia que marcamos en este ciclo está organizada junto con la Hermandad de la Santa Caridad, y le concedo la palabra ahora a su hermana mayor, que nos hará la presentación de esta conferencia y del ponente de hoy. Buenas noches a todos, muchas gracias por vuestra asistencia. La verdad que me toca presentar a don Roberto, vicario general de nuestra diócesis, pero sobre todo me toca presentar a un amigo, porque cuando me han pasado hoy pues un breve resumen de su extenso currículum, pues iba repasando cada uno de los puntos y digo: Roberto, he vivido todos estos momentos contigo muchas veces, bueno, todo, tu época universitaria, los diferentes nombramientos. Entonces para mí es un orgullo como amigo y como parte de la familia que lo considero, pues poder presentarlo en este acto. Roberto nació el 31 de octubre de 1979, aquí en nuestra ciudad, sanluqueño. Estudió la licenciatura en Historia del Arte en la Universidad de Sevilla. Tras estos estudios entra en el seminario de la diócesis de Asidonia Jerez en el año 2002, siendo ordenado como sacerdote el 20 de septiembre de 2008 en la Santa Iglesia Catedral de Jerez, por entonces obispo don Juan del Río. En Roma realizará la licencia y doctorado en Teología Patrística en el Instituto Patrístico Agustinianum, siendo defendida la tesis doctoral el 27 de abril del año de 2012. Una tesis que lleva por título Representaciones del libro del Génesis en la iconografía y textos patrísticos del siglo III y IV. En cuanto a las tareas pastoriales en la diócesis, ejerce como párroco desde el año 2012 hasta el año 2016 en las localidades del Bosque y Benamahoma, y desde el año 2013 a 2002 en la parroquia de la localidad de Ubrique. En los años en Ubrique comienza su trabajo en la curia diocesana, siendo nombrado en el año 2020 como director del Archivo Artístico Diocesano. Ya será en el año 2022 cuando, además del Archivo Diocesano, será nombrado director de la Oficina de Obras y Recursos de la Diócesis.
Asimismo, en este mismo año, Monseñor Rico Pavés le encomienda la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Rota. Tras estas fechas, nos vamos hasta el comienzo del curso 2023-2024, cuando nuestro obispo, don José Rico, le encomienda la tarea de vicario general de la diócesis, de la cual toma posesión el 16 de noviembre del año de 2023. Desde el pasado 31 de octubre de 2025 es párroco de la Mayor de Santa María de la O de nuestra ciudad y Nuestra Señora del Rosario de Costaballena en Rota. Igualmente es profesor de Historia de la Iglesia Antigua y de Patrología en el Instituto Teológico San Juan de Ávila de la diócesis. El pasado miércoles pudimos disfrutar de la mano de don Eugenio José Vega sobre el Concilio de Nicea en su contexto histórico y religioso de la época. Hoy seguimos avanzando en este ciclo de formación bajo el título de Nicea, el primer concilio ecuménico. Esta formación finalizará el próximo miércoles 26 de noviembre en la Parroquia Mayor con el título El Credo, respuesta doctrinal y definitiva del Concilio de Nicea, por el reverendo don Ignacio Castelu, canónigo magistral y pastoral de la Catedral de Jerez. Bueno, pues como os iba comentando, el próximo 26 nosotros en la Santa Caridad pues finalizaremos en la Parroquia Mayor con este ciclo que hemos hecho sobre el Concilio de Nicea, a la que, como os decía, pues estáis todos invitados. La formación es una de las piezas angulares para todo grupo cristiano, en especial para las hermandades. Nacimos para dar culto al Señor y a la Santísima Madre, pero el objetivo prioritario de estos grupos desde sus inicios es ganar el cielo y ayudarnos los unos a los otros. Toda hermandad debe basar su vida en tres pilares: la oración a través de sus cultos internos y externos, la formación como fundamento para profundizar en nuestra fe y entender el verdadero sentido de ser católicos y seguidores de Cristo, y por último la caridad, como muestra de amor a los más desamparados, tanto materialmente como espiritualmente, llevando a la práctica la esencia misma del Evangelio. Sin más, agradecer la presencia de todos, agradecer a los hermanos de La Salle que nos dejen estas instalaciones, a la Hermandad del Silencio por sus ciclos de formación, en especial que lo hacemos de forma conjunta, y ya aprovecho y también le doy un saludo a la Hermandad del Santo Entierro y a la Hermandad del Resucitado. No sé si me falta alguien más, creo que están todos, ¿no? Pues gracias a todos por venir y esperemos tener una noche fantástica contigo, Roberto. Muchas gracias. Bueno, pues nada, buenas noches de nuevo a todos. Hemos comenzado profesando nuestra fe con una fórmula cuya primera parte pues se conmemora este año los 1700 años. Es el símbolo de Nicea. Los símbolos que surgieron en estos primeros siglos de la historia de la Iglesia como respuesta a las controversias teológicas, a las herejías que en una religión que estaba pues desarrollándose, aunque la revelación se completó ya a finales del siglo I. Sin embargo, el desarrollo de esta revelación, lo que es la conformación del dogma trinitario, cristológico, se fue exponiendo a lo largo de estos primeros siglos. Unos primeros siglos en los que la Iglesia tiene que responder, por tanto, a algo que estaba ya contenido en la revelación, pero que era necesario explicitar y, sobre todo, explicar a los hombres y mujeres de ese tiempo. Por eso es muy importante, y habéis tenido una primera charla en la que se ha explicado el contexto histórico en el que se desarrolla el Concilio de Nicea. A mí me gustaría, de todas maneras, hacer un poco de hincapié en este contexto histórico y especialmente en el contexto histórico eclesial en el que surge este concilio, porque realmente los que participaron en este concilio no eran conscientes de que iba a ser el primer concilio ecuménico y, por otro lado, no eran conscientes de la importancia que iba a tener la definición dogmática de este concilio, no solo en el siglo posterior, durante todo el siglo IV, sino durante toda la historia de la Iglesia, porque lo que se definió en Nicea ha sido después acogido y aceptado por toda la Iglesia, y además lo ha sido para siempre ya, porque es una verdad que se considera dogma de fe.
O sea, es una explicitación de lo que está contenido en la Sagrada Escritura. Pues bien, teniendo en cuenta esto, es importante que nos demos cuenta que estamos en el siglo IV, un siglo que para la historia de la Iglesia es decisivo porque hay un cambio de paradigma. Venimos de una Iglesia que nace en el siglo I en Palestina con el día de Pentecostés, cuando la Iglesia comienza a predicar, el Evangelio comienza su misión. La Iglesia nace en el Calvario, pero comienza su misión el día de Pentecostés. Pues después de estos acontecimientos, la Iglesia comienza su andadura, pero lo hace de una forma, vamos a decirlo así, distinta a lo que ocurrirá a partir del siglo IV. Y por eso es muy importante ver este cambio de paradigma. Lo que durante los 3 primeros siglos es una Iglesia de comunidades cristianas, a partir del siglo IV será una Iglesia en una sociedad cristiana. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque no solo porque fuera perseguida durante esos 3 primeros siglos, y eso marca evidentemente la historia de la Iglesia, sino sobre todo por sus relaciones con la sociedad y especialmente con el imperio y con lo que es la estructura política de la sociedad, es lo que va a cambiar y va a hacer que lo que durante 3 siglos eran problemas internos, estas herejías que van surgiendo en la respuesta que tiene que dar la Iglesia, lo que durante 3 siglos fue un problema interno y que no tenía relevancia para la sociedad, a partir del siglo IV se convierte en un problema social, político y cultural. Y esto es muy importante para poder entender lo que fue la crisis arriana, que desemboca en esta primera respuesta, que es el Concilio de Nicea, y posteriormente en el año 381 el Concilio I de Constantinopla, que va a ser el que definitivamente, al menos dogmáticamente, cierre esta cuestión y calme un poco las aguas en cuanto a la definición del dogma trinitario. Por tanto, es muy importante este cambio, ¿verdad? Este cambio de paradigma. Y además es importante porque si nosotros decimos que este es el primer concilio ecuménico, lo podemos decir y lo decimos precisamente por ese cambio de paradigma. Porque ese cambio de paradigma hace que este concilio sea universal y además que tenga una repercusión general para toda la Iglesia y que además inaugure estos concilios ecuménicos de la antigüedad que van a convertirse incluso en leyes del Estado. Las definiciones dogmáticas que se producen en estos concilios no solamente van a repercutir en la Iglesia, sino en toda la sociedad. Y ahora vamos a ver por qué, porque vamos a ver primero cuáles son las características para que un concilio sea ecuménico. En primer lugar, hemos dicho que es un concilio universal, pero eso no quiere decir que participaran todos los obispos de la cristiandad. No podemos comparar estos concilios de la antigüedad con los concilios actuales ecuménicos que han sido considerados ecuménicos, sobre todo a partir de la Edad Moderna y contemporánea. O sea, cuando pensamos en este concilio no podemos compararlo con el Concilio de Trento o sobre todo con el Concilio Vaticano II, que es el más cercano que tenemos ahora. Porque en primer lugar, ni entonces había los medios de comunicación suficientes para que estos obispos pudieran ir, ni desde luego estamos en el mismo periodo de la historia de la Iglesia. Por tanto, esto es muy importante, ¿verdad?, no comparar. Entonces, en primer lugar, la universalidad no la da la participación de todos los obispos de la cristiandad. Es más, la mayor parte de los obispos que se reunieron en Nicea eran de Oriente, de la parte oriental de lo que entonces era el mundo conocido y el mundo eclesial. O sea, todo lo que es, vamos a poner una línea, ¿verdad?, desde Grecia hacia Oriente. Esta es la parte oriental y después tenemos la parte latina, occidental, de Italia hacia Hispania, hasta lo que era entonces la provincia de Hispania. Por tanto, participan sobre todo obispos orientales. Hay la participación de algún obispo occidental. Precisamente uno de los grandes impulsores de este concilio y participante fue el obispo Osio de Córdoba, pero como representante del emperador y de la parte occidental. Por tanto, su carácter universal no es por la participación de todos los obispos, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos que darnos cuenta que la convocatoria de este concilio y de los sucesivos concilios, sobre todo, y en la mayor parte de ellos, fue obra del emperador. Porque, como hemos dicho antes, el cambio de paradigma hace que estas discusiones, que en principio son de una religión, se conviertan en un problema social y en un problema político, porque dividían
a la sociedad y dividían también pues, lo que era la organización y el gobierno del imperio. El Imperio Romano, que está en un momento ya de decadencia, la época del Tardo Imperio, y que está cada vez buscando a la Iglesia como sostén de sus propias estructuras, tanto políticas como de gobierno y de administración del imperio. Y por tanto cualquier enfrentamiento religioso pues suponía también un enfrentamiento, una división política y una división de la sociedad. Por tanto, es el emperador el primer interesado en que todo esto se resuelva. Y por eso pues hace posible no solamente la convocatoria en sí, sino también el sostenimiento y la economía de lo que supone reunir a tantos obispos y durante un tiempo determinado en un sitio concreto. Pero, sobre todo, la consideración ecuménica va a depender, y este concilio de Nicea no es tanto en el momento que se convocó y en el momento que se llevó a cabo su consideración ecuménica, como, sobre todo, su recepción posterior por parte de la Iglesia universal. Será posteriormente cuando no solamente el romano pontífice, el primado de Roma, sino también toda la Iglesia reconozca el carácter ecuménico y universal y, por tanto, decisivo de este concilio en concreto. Este y los 8 concilios que durante toda la tarde antigüedad se llevaron a cabo en la historia de la Iglesia antigua. Por tanto, es muy importante que esto lo tengamos en cuenta, porque vamos a ver ahora que realmente el concilio de Nicea se convocó evidentemente para resolver la cuestión arriana, pero hay una cuestión aún más particular y más localista por la que se convocó este concilio de Nicea. Y es porque uno de los que se estaban posicionando, no a favor de Arrio, pero sí que compartía muchas de las proposiciones de Arrio, es uno de los grandes obispos de la Iglesia oriental, que fue Eusebio de Cesarea. Y este concilio prácticamente fue un concilio de apelación a un concilio mayor por una condena que había sufrido Eusebio de Cesarea en un concilio que tiene lugar unos meses antes en la ciudad de Antioquía y en el que Eusebio de Cesarea y otros 2 obispos orientales más fueron condenados. ¿Cuál era el problema? Que Eusebio de Cesarea era uno de los que tenía más influencia en todo Oriente. Aparte que era uno de los grandes escritores de aquel momento eclesiástico. De hecho, fue el que funda la disciplina de la historia de la Iglesia, el primero que comienza a escribir historia de la Iglesia, y que además, pues gracias a que compartía la biblioteca que había fundado Orígenes en la ciudad de Cesarea, pues era uno de los grandes eruditos y recopiladores del saber de toda la antigüedad cristiana. Por eso, la influencia de Eusebio de Cesarea y la importancia hace que se tenga que convocar y que el emperador convoque este concilio, que en un principio iba a ser en la ciudad de Ancira, pero que después se amplió este concilio para acoger a un mayor número de obispos y para tratar, además, pues una serie de cuestiones que también eran en ese momento importantes de resolver en la Iglesia. Por eso, vuelvo a decir que es importante ver todo este contexto histórico de esta convocatoria, de este concilio, porque ni ellos mismos eran conscientes de la repercusión que iba a tener. Bueno, pues este concilio efectivamente surge como una respuesta que da la Iglesia al problema arriano. Pero el problema arriano no surge en la Iglesia, no surge en las comunidades cristianas de la antigüedad de la noche a la mañana, ni surge en este comienzo del siglo IV. Ya desde prácticamente la época apostólica, la Iglesia tiene necesidad de definir el dogma trinitario, porque la revelación, la Escritura nos dice que hay un solo Dios, pero después nos habla de la existencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto que la Escritura pues aparece y aparece claramente, y Jesús no solamente habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que además pues nos dice cosas concretas, pero a la vez también Jesús habla de que hay un solo Dios verdadero, un solo Dios. ¿Cómo se articula esto?
¿Cómo se puede esto predicar? ¿Cómo se puede esto intentar explicar? Pues la Iglesia prácticamente desde finales del siglo I va a intentar exponer esto. Claro, exponerlo a la gente de aquella época y a una gente que tenía unos conceptos culturales y unos conceptos filosóficos que, pues, tenía que adaptarse este mensaje y tenía que ser explicado en la terminología y en las palabras y sobre todo en las ideas y en las mentalidades de aquel momento. Pues la Iglesia va a comenzar esta tarea, sobre todo porque, como os decía antes, van a surgir las primeras herejías sobre el concepto de Dios uno y trino. Por tanto, pues tenemos ya a partir del siglo II a la Iglesia intentando responder a esto, sobre todo porque aparece un grupo de reflexión filosófica, pero un grupo de cristianos que van a abrazar un pensamiento que es el pensamiento gnóstico, el gnosticismo, que, bueno, pues hay autores que dicen que este gnosticismo es anterior al cristianismo, pero que encontró en el cristianismo un sitio ideal, un nido, un sitio donde anidar perfectamente. Hay otros que han considerado que este gnosticismo nace dentro del cristianismo en el encuentro con la filosofía platónica. Lo cierto y verdad que en el siglo II aparece una de las grandes amenazas, de las mayores amenazas que va a tener la Iglesia y que hasta hoy día tenemos también esa amenaza, ¿verdad? Y es que dentro de las comunidades cristianas hay un grupo que se consideran elegidos y que mediante un proceso de gnosis, de conocimiento, pues creen que pueden ir avanzando en el conocimiento de Dios, pero eso sí de una manera elitista y en la que pues solamente ellos pueden avanzar en este conocimiento. Y esto pues supone un cisma, y además un cisma larvado y escondido dentro de las comunidades cristianas. Por eso sobre todo el peligro que tenía, porque tampoco se sabe quiénes eran los gnósticos de cada comunidad. Y porque además, bueno, pues como ellos se consideraban elegidos, pues evidentemente mantenían este secreto, este grupo reservado y secreto. Bueno, ¿qué es lo que propugnan los gnósticos? Pues cogen una serie de mitologías gnósticas, de mitologías basadas en la filosofía platónica, en la cual pues hay un Dios supremo y verdadero, y después hay una serie de intermediarios hasta llegar a lo que es lo material, que estaría fuera de este supremo bien, de este mundo ideal de los gnósticos, y que, por tanto, nosotros desde esta materia, pues tenemos que ir liberándonos para volver a ese principio original, a ese principio perfecto al que tenemos que ir, en el que tenemos que ir progresando. ¿Qué ocurre? Que hay una serie de intermediaciones y entre ellas una de esas intermediaciones sería el llamado demiurgo, aquel que está como intermediario para la creación del mundo, y ahí pues estos gnósticos van a situar la figura del Hijo. Durante este siglo II, que todavía no está definida la doctrina trinitaria, la respuesta de la Iglesia va a estar encaminada de dos maneras. En primer lugar, tenemos a los apologistas, que son escritores eclesiásticos, padres de la Iglesia, que desde su apertura a la filosofía griega y, por tanto, a ciertos planteamientos gnósticos, pues nos van a plantear la llamada teología del logos. Esta teología del logos, que ha sido así definida por autores alemanes, esta teología del logos, pues nos presenta a este Dios menor o a este principio subordinado, que sería el logos. Está el Padre, después estaría el logos como principio subordinante en vista a la creación del mundo y como director también de la revelación de Dios. Esta teología del logos, que es una primera aproximación o un primer planteamiento que se hace desde estos apologistas, pues a nosotros evidentemente nos resulta insuficiente a la luz de nuestra teología trinitaria actual, del desarrollo de la teología trinitaria actual y por supuesto a partir del siglo IV, ¿verdad? Pero es una primera aproximación que pretende, desde los mismos presupuestos o usando también las mismas categorías filosóficas de estos gnósticos del siglo II, pretende pues responder a esta herejía gnóstica. Por tanto, en primer lugar tenemos a estos apologistas. En segundo lugar tenemos
otro planteamiento que surge en lo que se llama el ambiente asiático. Asia, que nosotros en este momento entendemos como en este momento de la historia de la Iglesia, entendemos como la actual península de Anatolia, que va a ser el gran centro de reflexión cristiana durante toda la antigüedad. Pues bien, en este ambiente asiático hay una serie de autores que van a compartir lo que se llama la cultura asiática y que es una segunda reacción a este gnosticismo, también desde la teología del logos, también desde este logos subordinado, no a la misma altura que el Padre, ¿verdad? Aquí del Espíritu Santo todavía no se habla nada, ¿eh? No intentemos decir, bueno, la Trinidad, no, estamos hablando de una respuesta a este Dios intermedio donde se plantea al logos, a la segunda persona, lo que nosotros llamamos ahora la segunda persona de la Trinidad. Bueno, pues en este ambiente de cultura asiática, también desde la teología del logos, se plantea una respuesta a los gnósticos. Pero en esta ocasión, sobre todo, lo que se pretende es salvar la monarquía divina. ¿Qué es la monarquía divina? Pues la unidad de Dios. La unidad de Dios. En este planteamiento del subordinacionista de la teología del logos, que habían planteado los apologistas y por supuesto los gnósticos, había un excesivo divisismo, parecía que había dos dioses, aunque uno fuera subordinado al otro. Sin embargo, estos de la cultura asiática pretenden salvaguardar esa monarquía divina, esa unidad en Dios. Y hay por tanto, una reacción que, por otro lado, también provocará otras herejías, que también así han sido consideradas por la Iglesia, monarquianas, entre las que está el adopcionismo. El adopcionismo está en que Jesús es un mero hombre y será adoptado por Dios en el momento del bautismo y, por tanto, pues no sería Dios verdadero, como después Nicea va a promulgar, ¿verdad? Cuando veamos ahora los términos de Nicea, aunque eso lo verá sobre todo don Ignacio en la próxima conferencia, ¿verdad? Cuando veamos estos términos vemos que se van respondiendo a todos estos planteamientos de estos primeros siglos. Por tanto, el adopcionismo. Y después, por otro lado, dentro de este monarquianismo está el llamado patripasianismo o modalismo, en el cual, bueno, pues no se concibe que Dios pueda sufrir y, por tanto, Dios habría inhabitado al hombre Jesús en el momento de la encarnación, pero después, a la hora de la pasión, pues lo habría abandonado y el único que sufrió la pasión sería Jesucristo. Bueno, ¿por qué son esto herejías? ¿Y por qué esto es contrario a la fe cristiana? Porque hay una cosa muy importante en el cristianismo, que es fundamental y que está en la base de todo esto. Si Jesús no es Dios verdadero, no puede salvar. Y si Jesús no es hombre verdadero, tampoco puede salvar. Porque si no es Dios verdadero, no tiene ni el poder ni la capacidad de salvar al hombre. Y si no es hombre verdadero, hay entonces una parte del hombre que no se salva. Por ejemplo, en este caso del patripasianismo, sería el momento del sufrimiento y del dolor. No serían redimidos. Por eso la Iglesia tiene que ir respondiendo a todas estas herejías y tiene que ir definiendo, por tanto, la doctrina trinitaria. Llegamos al principio del siglo III y nos encontramos a Orígenes, que aunque no ha sido reconocido como padre de la Iglesia, porque hay alguna cuestión de la teología de Orígenes que, digamos, no se adapta a la ortodoxia cristiana, no en cuanto a lo trinitario, pero sí a otras cuestiones. Sin embargo, estamos ante uno de los grandes escritores eclesiásticos y pensadores cristianos de la antigüedad, y además con una repercusión que llega hasta nuestros días. Pues bien, Orígenes, en Alejandría, va a dar un paso más en esta reflexión trinitaria. Ya de forma contemporánea tenemos a Tertuliano, a Hipólito dentro de estos que habían ido adoptando la teología del logos, que habían ido desarrollando la doctrina trinitaria, pero va a ser Orígenes el que va a dar un paso definitivo en este ambiente alejandrino de la escuela de Clemente, de Orígenes, de la escuela de la primera escuela cristiana como tal,
de ese encuentro entre la antigüedad clásica, entre la filosofía, entre la tradición filosófica y el cristianismo, que va a ser esta escuela de Alejandría. Y Orígenes va a ser el que, en su reflexión trinitaria, va a enunciar la llamada doctrina de las tres hipóstasis. Hipóstasis, que es un término griego que significa persona, pero como todos los términos que son de otros idiomas, no lo podemos adaptar directamente a lo que nosotros consideramos persona o como el término latino persona, porque en griego habría dos términos que definirían lo que nosotros podemos considerar persona. Mientras que nosotros tenemos un solo término, en griego hay dos. Uno que es hipóstasis, que sería la persona en sí, con una identidad clara y concreta, y otro que sería prosopon. Para entender este término prosopon hay que tener en cuenta, en el teatro griego se le llamaba prosopon a esas máscaras que se ponían los actores de teatro y que los caracterizaban. Ese sería un personaje, no una persona, sino el personaje, vamos a llamarlo así, que representan. Entonces este prosopon es un término mucho más endeble para hablar de lo que es la identidad personal. Mientras que hipóstasis, pues sería la verdadera, la auténtica identidad personal, completa y total. Entonces, cuando Orígenes, lo que hasta ahora se había hablado de prosopon en las personas de la Trinidad, ahora Orígenes lo define a lo que nosotros hoy consideramos las personas de la Trinidad como hipóstasis. Esto, claro, va en contra de esas tendencias monarquianas que hemos estado hablando, que había en esa cultura asiática y que especialmente se van a instalar en lo que hoy nosotros consideramos Occidente, la parte latina de la cristiandad de entonces. Entonces, esta reflexión trinitaria en la que aparece el Logos, Hijo de Dios, como intermediario entre el Padre y el mundo de la creación, y el Espíritu Santo como el santificador de los fieles, inspirador de la Escritura, ya nos va a definir perfectamente estas tres hipóstasis: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Orígenes habla de que lo que garantiza la unidad en la Trinidad es la usía. La usía, que es la naturaleza divina. Dios es Dios y su naturaleza es ser Dios. Pero dentro de esa usía divina hay tres hipóstasis. Claro, ¿qué pasa? Que esto, pues, es considerado por la parte de tendencia monarquiana, por todo esto que hasta ahora se había estado reflexionando, como un paso muy divisivo. Divide en tres completamente distintos. Al usar ese término hipóstasis, hace una distinción muy clara y muy concreta de las personas de la Trinidad. Y entonces aquí ya encontramos un primer momento de división, de enfrentamiento, o digamos de postura enfrentada. Vamos a adelantarlo porque si no aquí vamos a estar toda la noche nada más que en los previos. Es muy importante que después de esta doctrina de las tres hipóstasis veamos lo que va a ser los verdaderos precedentes, digamos tres episodios o tres momentos que van a ser los precedentes de esta crisis arriana, de esta controversia arriana. En el año 257, estamos ya a mitad del siglo III, en Alejandría, donde estaba este centro de la escuela alejandrina, donde la tradición origeniana pues estaba viva y donde se había desarrollado plenamente, en Alejandría vamos a tener un enfrentamiento entre el obispo de Alejandría, Dionisio de Alejandría, con sus mismos fieles. Porque el obispo de Alejandría, Dionisio, va a acoger esta doctrina de las tres hipóstasis de Orígenes, pero frente a ese monarquianismo que se estaba también propugnando en otros lugares de la Iglesia, incluso también en algunos representantes de Alejandría, pues va a enunciar una doctrina de las tres hipóstasis, va a coger esta doctrina de las tres hipóstasis y la va a llevar hasta el extremo, hasta tal punto de proponer que Cristo es una criatura. Distingue tanto entre el Padre y el Hijo que una de las distinciones es que el Padre existe desde siempre, pero que Cristo
Fue generado, pero hubo un momento en que comenzó a existir. Antes de la creación y antes de todas las criaturas. Pero es una criatura. Y pone una serie de ejemplos que van a ser considerados, por tanto, heréticos. Y que incluso a los mismos origenianos, a aquellos que defendían esta doctrina de las tres hipóstasis, va a escandalizar. ¿Qué ocurre? Que estos, ¿a quién apelan? A Dionisio de Roma, que es en ese momento el Papa. Apelan a Dionisio de Roma porque en Roma primero estaba esta figura, la figura del primado de Pedro, que ya esto es una de las cosas que demuestra que desde el principio de la historia de la Iglesia se consideraba la figura determinante y que podía dirimir cualquier conflicto al obispo de Roma. Pero además recordemos que estamos diciendo que en la Iglesia latina y que en la parte occidental el monarquianismo estaba más fuerte, había una tendencia mucho más unitiva y mucho más monarquiana en cuanto a la consideración de las personas de la Trinidad. ¿Qué es lo que pasa? Pues que evidentemente Dionisio de Roma pues va a enviar una carta a Dionisio de Alejandría donde le corrige todas estas cosas. ¿Qué ocurrirá? Que Dionisio de Alejandría, entre sus mismos fieles y además esta carta del obispo de Roma, se va a retractar y digamos va a aflojar ese excesivo divisismo de su planteamiento trinitario, ¿verdad? Pero ya vemos ahí que hay un caldo de cultivo de lo que después será el arrianismo. Segundo episodio, la condena de Pablo de Samosata. Esta vez en la región, no estamos en Alejandría, nos vamos un poquito al norte de Palestina, a la región de Siria, Antioquía, una de las grandes sedes de la Iglesia antigua, de las comunidades más importantes. San Pedro fue el primer obispo de Antioquía, allí fue donde a los cristianos se les comenzó a llamar de esta manera. Bueno, pues en Antioquía tenemos al obispo Pablo, de una ciudad de este área de Siria, de Samosata, que va a ser acusado de adopcionismo, o sea, considerar a Cristo como un mero hombre dotado de carismas divinos particulares y que ha sido inhabitado por el Logos y la sabiduría divina ha tomado al hombre Jesús. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que este planteamiento monarquiano, en este caso todo lo contrario de lo que se había producido en Alejandría, va a provocar la reacción de los origenistas, de aquellos que plantean la doctrina de las tres hipóstasis. Una doctrina que había sido acogida en todo Oriente con cierto éxito. Por tanto, ante este monarquianismo de Pablo de Samosata, este obispo va a ser condenado. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta reacción frente a Pablo de Samosata pues va a hacer que también pues se genere una defensa aún más férrea de esa doctrina de las tres hipóstasis. Precisamente en Antioquía vamos a tener a un escritor y a un obispo de Antioquía, Luciano de Antioquía, que va a ser el maestro de Arrio. Por tanto, vemos cómo se reaviva o se reafirma aún más esta división de la doctrina de las tres hipóstasis en Antioquía. Y por último, tenemos en el año 310, un poquito antes de que Arrio enuncie su doctrina excesivamente divisiva y que ponga a Cristo como una criatura, tenemos una apología de Orígenes, un escrito de defensa de Orígenes, por parte de Pánfilo, que va a ser el maestro de Eusebio de Cesarea, de este obispo que decimos que va a ser tan importante y por el que en realidad se convocó el concilio de Nicea. Pues bien, en esta apología de Orígenes, de este Pánfilo, de este maestro de Eusebio de Cesarea, tenemos una muestra de ese enfrentamiento que ya hay entre los defensores de la doctrina trinitaria de Orígenes y aquellos que la rechazaban, sobre todo en niveles de bajo ambiente cultural. El monarquianismo siempre fue, ¿verdad?, de un ámbito cultural mucho más bajo que la reflexión de Orígenes, que estaba en unos ambientes culturales muy elevados. Por tanto, ahí vemos también cómo hay también un poquito de lucha entre ambientes de distinto nivel cultural. Vemos cómo hay también un enfrentamiento entre sensibilidades de distintas zonas, pero donde esto va a provocar, porque es una zona siempre de fricción y de encuentro, pues va a ser precisamente en este área de Siria y de Palestina, como hoy mismo
sigue siendo un sitio de enfrentamiento siempre es una zona de encuentro entre Oriente y Occidente, es una zona de encuentro entre muchas sensibilidades. Pues ahí tenemos, ¿verdad?, dónde va a ser el caldo de cultivo de esta herejía arriana que va a surgir a partir del año 320. En este momento, en el año 320, el obispo de Alejandría, Alejandro de Alejandría, va a tener que hacer frente a la polémica que suscita la predicación de Arrio, un presbítero de Alejandría que acentúa tanto en la Trinidad ese subordinacionismo típico de la tradición alejandrina, que va a reducir a Cristo, aunque diga que es hijo de Dios, a nivel de una criatura, privilegiada entre las demás, pero negándole la divinidad completa y auténtica. Esta posición de Arrio pues va a provocar una reacción antiarriana, no solamente del obispo Alejandro de Alejandría, sino incluso de los mismos fieles de la ciudad de Alejandría. No va a ser en Alejandría donde va a estar el problema de la crisis arriana, sino sobre todo cuando Arrio se exilie. ¿Y a dónde se va a exiliar? Pues a Antioquía, a la zona de Siria, a Cesarea, a la zona de Palestina, donde va a encontrar pues a una serie de defensores de la doctrina origeniana, pero que no comparten, quizás con Arrio, la mayoría de ellos, no comparten todos los planteamientos de Arrio, desde luego no el que Jesús no sea Dios, pero sí que comparten una serie de principios de la doctrina origeniana que ellos ven amenazados por esa reacción monarquiana que estaba amenazando también lo que es la ortodoxia de la Iglesia y la verdad revelada en la Iglesia. Por tanto, encontramos que estos defensores de Arrio no es que estén identificados con los planteamientos de Arrio, sino que verdaderamente los que están es en contra de esas doctrinas monarquianas que también amenazan la verdad revelada en la Iglesia. Por tanto, todo esto que surge en este momento, en el año 320, pues va a provocar una gran crisis en la Iglesia oriental, porque en Occidente, volvemos a decir, estaban en un cierto monarquianismo, no herético, pero sí que tenían claras las cosas y había una cierta unidad doctrinal. Pero en Oriente, pues va a ser que salten pues todas estas diferencias que ya se habían estado cultivando durante el siglo anterior y que ahora pues van a provocar una gran crisis que amenaza no solamente a la unidad de la Iglesia, sino que es que estamos ya en un momento en el que la Iglesia es legal y la Iglesia además está siendo poco a poco favorecida como instrumento de cohesión política y social por parte del imperio, especialmente por el emperador Constantino. Y por tanto, esta fractura que se va a producir amenaza esa paz que tanto le ha costado a Constantino conseguir y que ahora se ve amenazada por la división y la fractura dentro de la Iglesia. Bueno, pues ¿quién va a ser el que va a recibir a Arrio y el que va a acoger en un principio a Arrio? Pues va a ser Eusebio de Cesarea. ¿Qué ocurre? Que la doctrina de Eusebio pues comparte una serie de planteamientos con Arrio. Es una defensa de la doctrina de las tres hipóstasis, es una defensa de la distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero evidentemente intentando salvaguardar esa gran herejía de Arrio, que era el tema de que el Hijo era criatura, aunque ab eterno, desde antes de los siglos, lo que fuera, pero verdaderamente criatura. No, por tanto, consustancial a la eternidad del Padre. Bien, ¿en qué se distingue, por tanto, Arrio o Eusebio de Arrio? Pues en que rechaza esa afirmación radical de los arrianos de que el Hijo ha sido creado de la nada, resalta la diferencia entre generación y creación y afirma que la divinidad del Hijo no es extraña a la del Padre y por tanto es Dios real y verdadero. Por tanto, llegamos a un momento
en que se tienen que definir las posturas y sobre todo se tiene que resolver el conflicto social y político. Ante esto, Constantino, el emperador Constantino, va a enviar como legado suyo a toda esta zona de Antioquía, va a mandar para que convoque una reunión de obispos, un concilio. La tradición conciliar no comienza con el concilio de Nicea. Ya había habido concilios de tipo regional, provincial, de obispos de la misma región, que se reunían, ¿verdad? Y precisamente Osio de Córdoba, que va a ser este legado del emperador Constantino, convoca a los obispos de esa región para intentar resolver el problema y para también poner en orden a estos obispos que, digamos, estaban un poco rebeldes y que estaban un poco, pues, en toda esta problemática del arrianismo. En este conflicto, ¿verdad?, pues aparece esta figura de Osio de Córdoba, que va a ser mediador, va a intentar mediar entre las partes y va a intentar, pues, poner orden en nombre del emperador. Quizás no se trata tanto de dar una respuesta doctrinal, sino sobre todo de dar una respuesta de tipo disciplinar y de tipo, pues, pacificador. Pero, evidentemente, esto no es lo que resuelve el conflicto. El emperador estaba acostumbrado a resolver todas las cuestiones de enfrentamientos políticos y sociales con leyes. Y aquí no se trataba de imponer unas leyes o una solución disciplinar, sino se trataba de resolver, sobre todo, el conflicto doctrinal. Y esto es la novedad también con la que se encuentra el Imperio Romano cuando trata ahora estos temas de la Iglesia. Porque el cristianismo, a diferencia de lo que hasta ahora había sido la religión oficial del imperio, que era el paganismo, el cristianismo no está dispuesto a renunciar a sus principios fundamentales. Mientras que esto, pues sí era posible en el paganismo, que tenía una posibilidad de adaptación, en la Iglesia cristiana esto no es posible. Sí, ahora. Esto no es posible en la Iglesia cristiana. Ante esto, pues Constantino le pide a Osio que resuelva este conflicto. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que va a haber una condena de 3 obispos en este encuentro, en este sínodo, en este concilio de Antioquía de comienzos del año 325, va a haber 3 obispos, una condena a 3 obispos. El primero, Eusebio de Cesarea, por su importancia, y después a Teodoto de la Odisea y a Narciso de Neroníades. Estos 3 obispos van a ser condenados y, por tanto, pues el problema no se resuelve, sino que al contrario se amplifica. Pero es que además, con Eusebio de Cesarea va a apelar a un principio del derecho romano y que también se va a trasladar al derecho canónico, que es el principio de apelación. La apelación ante una instancia superior, ante un concilio, en este caso de mayores dimensiones, donde hubiera una representación más grande del episcopado, para que se pudiera de esta manera, pues, resolver esa condena y poder ser absuelto. Este principio de apelación, que ya estaba en el derecho romano, pues se había introducido también en el derecho canónico. Y por eso Eusebio de Cesarea va a pedir este derecho de apelar a una institución mayor. Esto es lo que va a provocar que el emperador Constantino, en ese concilio, que en principio iba a ser en la ciudad de Ancira, pero que después se traslada a Nicea, pues vea la oportunidad de resolver definitivamente esta cuestión de Eusebio. Lo único que pasa es que el emperador ahí, pues, va a meter una serie de cuestiones más de tipo disciplinar, también de tipo de conflictos que había en la Iglesia, la cuestión cuartodecimana, también de la celebración de la Pascua, que va a ser tratada en el concilio de Nicea. Y además, pues, este concilio no solamente va a servir para que Eusebio se venga a la doctrina de la Iglesia católica, de la doctrina ortodoxa, sino que también va a ser una respuesta con una fórmula de fe
que es la que se le va a obligar a Eusebio a aceptar. Y ahí es donde surge, ¿verdad?, esa definición dogmática del Concilio de Nicea, que, sin ser esperado o sin ser la pretensión que se tenía, sin embargo, va a resultar decisiva para no solamente la cuestión arriana, de la resolución de la crisis arriana, sino de la definición dogmática trinitaria de la Iglesia cristiana. Por tanto, tenemos ahí, pues, inesperadamente esta cuestión. Por tanto, se producen una serie de acontecimientos que van a llevar a la celebración de este Concilio de Nicea. Yo querría destacar de este, digamos, momento previo al Concilio de Nicea para poder afirmar lo que es el título de esta conferencia: Nicea, el primer concilio ecuménico. Yo quiero destacar una serie de acontecimientos que son fundamentales para ver la repercusión que después va a tener Nicea, ¿verdad? Yo quería leer los textos de Eusebio, pero me parece a mí que va a ser un poquito excesivo viendo la hora que es. Entonces, me voy a centrar ya en lo que son, digamos, las conclusiones que me gustaría que todos nos lleváramos de esta reflexión en torno al primer concilio. ¿Por qué llamamos el primer concilio ecuménico al concilio de Nicea? En primer lugar, recordemos que esa doctrina trinitaria de Eusebio, que se enmarca dentro de la tradición originiana de las tres hipóstasis, encontró una serie de puntos en común con Arrio. Y efectivamente estaba el riesgo de afirmar que Cristo, el Hijo, es una criatura y que por tanto hay una distinción tan grande entre el Padre y el Hijo que verdaderamente, pues, estamos hablando de dos sustancias distintas. No compartiría la sustancia del Padre. Claro, esta postura va a ser inmediatamente combatida por ese símbolo de Nicea que se le va a presentar a Eusebio. ¿Qué es lo que nos propone el símbolo de Nicea? Que el Hijo es homoousios tu patris, consubstancial al Padre, de la misma naturaleza del Padre, que es lo que nosotros decimos en nuestra traducción actual castellana, homoousios tu patris. Claro, este término, en un principio, al decir de la misma sustancia tendría que ser correspondiente con hipóstasis. Si nosotros decimos que el Hijo es consubstancial de la misma naturaleza que el Padre, estamos diciendo que hay una sola sustancia, una sola usía, homoousios, de la misma naturaleza, y a la vez entonces estamos diciendo que hay solamente una hipóstasis. Y por tanto estamos en un planteamiento que en un principio puede resultar monarquiano, que en un principio puede resultar, por tanto, contrario a esa definición de las tres hipóstasis que estaba en esa tradición originiana que Eusebio defiende. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que Eusebio va a aceptar este homoousios tu patris. Y además se lo va a intentar explicar a los fieles de su diócesis. Cuando vuelve del concilio de Nicea, Eusebio tiene que explicarle a los fieles de su diócesis por qué ha aceptado este homoousios cuando esto va en contra de esa doctrina originiana de las tres hipóstasis. Y claramente Eusebio lo que va a decir es que acepta este homoousios para así ser absuelto de esa acusación y de esa condena que había sufrido. Y que lo aceptaba de una forma, digamos, no obligada, pero sí que debida a las circunstancias, vamos a llamarlo así. ¿Qué va a ocurrir? Pues que esto, lejos de calmar la polémica, lo que va a provocar es un enfrentamiento aún mayor. Después del concilio de Nicea, no se va, por tanto, a resolver esta cuestión, sino que al contrario, se va a reavivar, se va a convertir en una cuestión de división, porque además, al morir el emperador Constantino, cada uno de sus hijos va a tomar partido por una de estas facciones, va a haber una división en el imperio, ya no tanto por razones políticas, sino sobre todo por cuestiones religiosas, y se va a tener que estar durante, pues, prácticamente 60 años, hasta el año 381, con toda esta problemática, que además se va a incrementar en cuanto que entra en escena la hipóstasis del Espíritu Santo. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo?
¿Es también homoousios tu patri? ¿Es de la misma sustancia? En principio, para un monarquiano, sí. Para uno de la doctrina de las tres hipóstasis, no. El Concilio de Nicea no va a definir el Espíritu Santo. Termina diciendo, cuando termina la parte de la segunda persona de la Trinidad, y creemos en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia Católica. Ahí queda el texto de Nicea. En el año 381 se va a tener que ampliar todo esto y comenzamos y completamos el credo que hoy en día nosotros, al principio de esta charla, hemos profesado. Por tanto, la cuestión no queda resuelta. Serán los capadocios, los padres capadocios, los que van a tener que interpretar este término homoousios, que verdaderamente era monarquiano y que por tanto era controvertido. Por tanto, en este sentido, pues Eusebio de Cesarea tenía razón al hacer esta denuncia. Serán los padres capadocios los que van a reinterpretar este término homoousios y van a integrar a aquellos que con justicia reclamaban la distinción entre las personas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero sin que se perdiera este término homoousios, ya que este concilio de Nicea pues fue aceptado y tuvo esta recepción por parte de la Iglesia como concilio ecuménico y por tanto como definitorio del dogma de la Iglesia. Por tanto, llegamos a esta conclusión de que Nicea fue el primer concilio ecuménico, no porque así lo pretendieran los convocantes, que no sabían ni siquiera la repercusión que iba a tener, no porque fuera la finalidad del concilio de Nicea hacer una definición dogmática, sino que lo hicieron para que Eusebio de Cesarea, con su influencia, aceptara esta definición y por tanto se saliera del bando arriano. Y tampoco lo hicieron con la exactitud necesaria para poder dar el dogma verdaderamente ortodoxo trinitario de la Iglesia cristiana. Eso será fruto de la reinterpretación neonicena, vamos a llamarlo así, interpretación neonicena, que van a hacer los padres capadocios ya a finales del siglo IV y que desembocará en la definición dogmática del concilio de Constantinopla I. Por tanto, el símbolo de Nicea es el símbolo niceno-constantinopolitano, porque nosotros recibimos Nicea a través de la interpretación que se hace en el concilio de Constantinopla por parte de los padres capadocios. Y por tanto, decimos que Nicea fue el primer concilio ecuménico porque después ha sido aceptado con esa interpretación por parte de la Iglesia a partir ya del año 381. Por eso, para poder hablar del título de esta conferencia como de Nicea, el primer concilio ecuménico, pues tenemos que irnos a después de Nicea para poder entender esta definición de primer concilio ecuménico. Pero a la vez tenemos que ver cómo hemos estado intentando, dentro de lo que es la complejidad de estos siglos, dentro de lo que es toda esta complejidad y en muy poquísimo tiempo, como es una hora, ¿verdad? Tenemos que irnos antes para poder entender cómo se llega a Nicea y cómo Nicea, por tanto, ofrece esta fórmula del homoousios tu patri, que es una respuesta monarquiana a un excesivo divisismo por parte de los origenianos, pero que felizmente va a ser reinterpretada para que hoy todos los cristianos podamos decir que es el símbolo de nuestra fe. Yo no me quiero extender mucho más, porque es que aquí podríamos profundizar en todos los aspectos muchísimo. Lo único, si ahora tenemos alguna pregunta o si queréis que expliquemos algo un poquito más, pues podemos decirlo, ¿vale? Porque ya... ¿Alguna pregunta? Bueno, es una cuestión muy compleja. Es una cuestión muy compleja porque estamos hablando de la primera reflexión trinitaria durante los primeros 4 siglos. Es una cuestión muy compleja también porque tenemos los documentos y la reflexión que nos ha llegado
que sobre todo es posterior al símbolo niceno-constantinopolitano. Hay muchas cosas que no nos han llegado porque como no eran concordes con la doctrina oficial, pues evidentemente se perdieron. Casi todo lo que nos ha llegado de autores, por ejemplo, los gnósticos, de los gnósticos no tenemos los textos, bueno, los textos estos de Nag Hammadi que aparecieron ahora, creo que fue a partir de 1950 aparecieron estos textos de Nag Hammadi, son los textos gnósticos más originales que tenemos, pero sobre todo nos ha llegado de aquellos que combaten a los gnósticos, ¿verdad? Nos dicen los Valentín, que fue uno de estos gnósticos, Valentín decía tal cosa, pero sin embargo la gran iglesia dice tal y cual. Entonces, eso es lo que nos llega, digamos, de la parte no ortodoxa. Lo mismo podemos decir de la doctrina de Arrio. Se ha conservado muy poco de los escritos de Arrio. Y sobre todo de Arrio lo que tenemos es, vuelvo a decir, lo que los autores ortodoxos pues responden a Arrio y responden usando textos de Arrio que no podemos decir tampoco que sean los originales, no lo sabemos. Y después, para colmo, pues hay muchos textos de la antigüedad cristiana que evidentemente se han perdido y no tenemos todo. Y especialmente anterior al siglo IV, pues prácticamente es muy poca la documentación que tenemos. Por tanto, es una reconstrucción que podemos hacer con los textos y con los documentos que nos han llegado, pero que evidentemente pues hay que seguir estudiando y que sobre todo pues hay que poner ¿verdad? en contexto e ir un poco ordenando, ¿verdad? Para que no nos perdamos en esta compleja reflexión. Estoy seguro que don Ignacio el próximo día en la que es la cuestión teológica, que yo no he querido profundizar, de lo que es pues las hipóstasis, la usía, todo esto, yo entiendo que don Ignacio va a profundizar mucho más. Yo me he querido sobre todo centrar en la definición de Nicea como primer concilio ecuménico, porque lo podemos llamar así, la complejidad que tiene ver por qué se convocó y lo que se pretendía, y sin embargo lo que después resultó, que es lo que hace que nosotros podamos llegar a esta conclusión. Me gustaría preguntarte, ¿podemos decir que este concilio sea ecuménico, porque no se iba buscando, sea la demostración de la acción del Espíritu Santo? Y demostró ahí para ellos como que era su... que el Espíritu Santo actúa nos lo dice que hoy estamos aquí hablando de esto. Claro. Pero en ese momento... Porque la historia de la Iglesia es tan compleja, y en esos siglos y después muchísimo más, es tan compleja que si estamos hoy aquí hablando de esto es porque el Espíritu Santo debió de actuar, porque si no, no estaríamos aquí hablando de estas cosas. Estoy seguro que eso fue así. Entonces, bueno, pues el Espíritu Santo, claro, actúa en la Iglesia de muchas maneras y de muchas formas, pero desde luego va conduciendo, ¿verdad?, de forma quizá a veces que pasa inadvertida en esos momentos, pero que después pues se va revelando como acción del Espíritu Santo. Que nosotros consideremos que este es el primer concilio ecuménico y que, bueno, pues ha tenido una serie de repercusiones para la definición del dogma trinitario, pues es evidente que sí. Estoy tirando un poco para casa. Como dato, un poco por añadir, así que creo que es un poco curioso, uno de los obispos que participan en ese es el obispo de Mira, que es San Nicolás de Bari, que además tuvo ese encuentro con Arrio espectacular, que además yendo al camino del concilio fue cuando hizo el milagro de los niños. Bueno, el tema de los participantes en el concilio de Nicea tampoco sabemos exactamente cuáles fueron. Es más, hay incluso, bueno, pues una afirmación de que fueron, no recuerdo el número exacto, 300 y pico, porque ese es el número también de los que convocó Abraham. También es como una especie de... En el libro de Génesis tenemos una prefiguración del concilio de Nicea, y que, bueno, entonces los participantes pues también está un poco, vamos a decirlo así, no en la leyenda, pero sí que se pierde un poco, ¿verdad? No tenemos las actas del concilio de Nicea. Si tuviéramos las actas del concilio de Nicea, como de otros concilios de la antigüedad sí tenemos, pero del concilio de Nicea no tenemos las actas, y entonces un poco también, ¿verdad?, todo esto. Lo que sí es importante es verdad que criticaron mucho a Arrio, pero
la condena de Arrio ya se había producido antes del Concilio de Nicea. Por eso digo yo que los estudios actuales apuestan más porque el Concilio de Nicea fue una apelación a un tribunal mayor por parte de Eusebio de Cesarea y también del emperador Constantino para rehabilitar y reconducir a Eusebio por las implicaciones políticas y sociales que tenía el apoyo de Eusebio de Cesarea. No fue tanto para condenar a Arrio, que Arrio ya estaba condenado, sino como para rehabilitar a Eusebio. Para rehabilitar a Eusebio. Lo que pasa que Eusebio y el mismo emperador Constantino se encontró que los de tendencia monarquiana pues le dijeron, vale, sí, te vamos a rehabilitar, pero tú vas a profesar la fe en este símbolo que te vamos a presentar, donde viene homoousios tu patris. Ya está. Y entonces aprovecharon eso para hacer esta definición que es el símbolo de Nicea. Una pregunta, entonces, la consecuencia del concilio, ya el origen y la intención así, perfectamente para lo que os he dicho, pero la consecuencia fue una reafirmación, una doctrina, una ortodoxia para que fuera universal. Por eso lo que decimos es ecuménico o... Mira, el tema es que el símbolo de Nicea lo aceptaron los obispos orientales, entre ellos Eusebio, a regañadientes. Entonces, cuando se vuelven a su sede, esa no era la sensibilidad que había en la mayor parte de la Iglesia oriental. Sin embargo, los obispos occidentales estaban todo el mundo encantados, porque eran de una tendencia más monarquiana. Entonces, las consecuencias de Nicea es que no se resolvió el problema, porque todos se sintieron, en cierta manera, unos se sintieron perjudicados y los otros pues se sintieron, por un lado, que habían vencido, pero por otro lado también estaban enfrentados a todos estos que terminaron volviéndose. No es que fueran, los obispos orientales no eran arrianos, pero eran de una sensibilidad donde se quería acentuar la distinción, lo cual no era herético. Entonces no eran arrianos. Pero sí que es verdad que los que eran arrianos pues aprovecharan eso para llevárselos a su sitio. Mientras que, claro, los de la otra tendencia pues veían en esto pues una amenaza a la fe ortodoxa que ellos consideraban que era la fe ortodoxa, que era el único Dios, una amenaza contra la unidad de la mónada divina, de la monarquía divina. Entonces no se resolvió, sino que todo lo contrario, se encendieron aún más las posturas y se enfrentaron aún más las posturas. Además, se crearon otras facciones, porque en el intento de resolver esto con fórmulas intermedias, pues surgieron otros, que yo no os voy a cansar con los nombres de porque son los homeusianos, los homeos, o sea, una serie de términos que se intentaron para no aceptar el homousio, lo cual tampoco era, porque es verdad que había que preservar la unidad divina. Pero por otro lado no se puede dejar a un lado la distinción. Vuelvo a decir, aquí hay un problema fundamental, y es que para que Cristo salve, tiene que ser Dios. Entonces no puede ser una criatura, sino que tiene que compartir la sustancia divina. Y una de las cosas de la sustancia divina, cuando tú dices Dios es eterno, es el único que es eterno. No puede haber un Dios que sea una criatura. Pero claro, por otro lado, no puede ser tampoco otro Dios. Tiene que ser un solo Dios, pero tres personas, pero que a la vez sean Dios también. Es que es fundamental. Entonces, ahí es donde la Iglesia teniendo en cuenta estas premisas, pues tiene que intentar reflexionar, claro, con unas categorías que no son las nuestras, porque aquí cuando hablamos, es que a nosotros eso de usía, hipóstasis y todo esto nos suena a una cosa extraña, pero que en aquel momento eran las categorías filosóficas y culturales. Claro, es el encuentro también del cristianismo con esa cultura o con esa mentalidad, con esa filosofía de la antigüedad. Después, a lo largo de la historia de la Iglesia ha ido
explicando el dogma de la Trinidad hasta donde se puede explicar, esa es otra también, pues si no, no sería un dogma y no sería cosa de Dios, si lo explicáramos completamente, porque entonces sería algo que nosotros podemos meter en nuestra cabeza, es imposible, no sería Dios entonces. Pero lo ha ido explicando en las categorías de cada momento. Una de las cosas más importantes que tiene, o fundamental que tiene nuestra religión cristiana, es que tiene que explicar a los hombres de cada momento y de cada tiempo el dogma cristiano. Pues en Nicea y en estos concilios de la antigüedad y en esta reflexión de los padres de la Iglesia se intenta explicar a los hombres de su tiempo el dogma cristiano. El dogma cristiano. Claro. Pero sobre todo en aquel momento es que hubo un cambio también de paradigma en el cual, pues vuelvo a decir, se convirtió la Iglesia en una iglesia de comunidades cristianas a una iglesia de sociedad cristiana. O sea, la sociedad se hizo cristiana. Pero no porque la mayoría de la gente, de los habitantes del mundo entonces conocido fueran cristianos, sino porque es que al imperio le interesó que la minoría cristiana fuera el pegamento o la estructura sobre la que intentar salvar o apuntalar un imperio o una estructura, una sociedad que se desmoronaba. Eso sí, durante el siglo IV provocó conversiones masivas que hizo que efectivamente al final del siglo IV ya había una mayoría de cristianos. Pero cuando se legaliza el cristianismo no es porque fueran mayoría, es simplemente porque fue una decisión política. En política para apoyar ahí un imperio que se desmoronaba. ¿De dónde cogían todas estas teorías de los gnósticos, de los arianos? De la filosofía. El gnosticismo sobre todo viene del platonismo. Pero disponían de texto porque al poco tiempo sabían sobre la necesidad, creo que fue en el 382, de formar la Biblia, ¿no? De todas las escrituras que van a componer la Biblia. Bueno, antes, fíjate, ya hay uno de los primeros elenco de los libros de la Sagrada Escritura, precisamente es por culpa de estos gnósticos. Los gnósticos interpretaban, hacían exégesis de la Escritura que era, vamos a decirlo así, interesada. Interesada, ¿qué quiere decir? Que cogían de la Escritura aquello que apoyaba su filosofía o mitología de base. Entonces había partes de la Escritura que rechazaban. Entonces, ante esto, la Iglesia reacciona con los primeros cánones. Está el canon de Muratori, ya en el siglo II, que es un elenco de libros de la Sagrada Escritura, donde está todo lo que conforma la revelación cristiana, que es una respuesta a estos gnósticos, también a los marcionitas, que también eran gnósticos, pero Marción rechazaba todo el Antiguo Testamento, porque era un Dios malvado, con ese demiurgo, con todas estas cosas, que era el Dios verdadero, era el del Nuevo Testamento, y por tanto rechazaba lo que es el Antiguo Testamento. Eso provoca también que la Iglesia tenga que reafirmar el canon de la Escritura. Entonces, ya desde el siglo II la Iglesia tiene que pronunciarse sobre el canon de la Escritura. Sí, disponían de todos los textos, lo que pasa es que hacían una interpretación, ¿no? Obviaban algunos, otros no. Claro, cogían, pues, sobre todo el Nuevo Testamento era el favorito de esto. Y, claro, no hacían una exégesis, hacían una exégesis interesada y que cogían, mientras que, bueno, pues la Sagrada Escritura es entera, toda revelación. Claro que hace una exégesis, pero también desde la tradición de la Iglesia y desde los intérpretes autorizados. Entonces, cuando se hace la separación entre las escrituras autorizadas y lo que hoy conocemos como los apócrifos. Claro, también es que lo que pasa que es que estamos en un proceso, sobre todo a partir de la Edad Apostólica, comienza un proceso en el que la Iglesia tiene que responder a una serie de factores que son muy... Porque si por un lado el Imperio Romano, las vías de comunicación, que a pesar de que no eran nada al lado de las nuestras de hoy, pero que existiera un Imperio Romano con unas vías de comunicación, con un Estado unitario, con una cierta paz, una paz estable, eso favoreció la expansión del cristianismo. Pero a la vez hace que el cristianismo, al expandirse, pues también entre en contacto con otras culturas, con otras filosofías,
y que también, pues a pesar de que eran fáciles las comunicaciones, pero tampoco lo eran como hoy. Entonces la Iglesia se tiene que enfrentar prontamente, a partir del siglo II, se tiene que enfrentar a ese encuentro con todas estas realidades. Entonces lo que era una Iglesia apostólica en un principio, digamos, con una serie de... con una ortodoxia que era fácil de cuidar, pues se convierte en un reto, porque es que empiezan a surgir pues herejías en eso, por el encuentro con filosofías, con planteamientos, con esto, que hacen que el mensaje cristiano se pueda corromper. Y entonces surge la herejía. Ante esto, la gran iglesia responde con un inicio de la definición de la ortodoxia. Claro, lo que pasa que la ortodoxia, ¿quién escribe la ortodoxia? Pues los que la escriben. Pero bueno, ahí entra que nosotros creemos que el Espíritu Santo ha ido actuando a lo largo de... Ya lo prometió el Señor y sí, ha debido actuar. ¿Alguna otra cuestión más? Agradeceros a todos vuestra asistencia, de que nada, y agradecer también a la Hermandad del Silencio y a la Hermandad de la Santa Caridad que hagan este esfuerzo, porque estos son temas que, bueno, no son quizás de los que al gran público le pueda interesar, pero sin embargo es muy importante porque conocer esto nos puede dar luces también. Hoy sigue habiendo muchos gnósticos, y dentro de la misma iglesia, sigue habiendo mucho gnosticismo. Y también hay arrianos también, sigue habiendo arrianos. Y adopcionismo, y sigue habiéndolo. De otra manera, de otros términos, otras cosas, pero sigue estando, porque claro, es una tentación grande. Sobre todo el gnosticismo es una de las cosas que, porque es velado siempre, de mirar al otro por encima del hombro, yo soy mejor cristiano que este, yo es que tengo un proceso, yo tengo esto. Uy, el gnosticismo, a lo mejor no hablan del demiurgo, ni hablan de los eones, ni de todas estas cosas, ¿verdad? De estas mitologías gnósticas, pero eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y después hay que tener mucho cuidado con eso, con considerar muchas veces a Cristo, pues, o muy Dios o muy hombre. Y no, y era Dios y hombre verdadero. Por eso cuando recemos el credo, cuando hagamos el credo, dice Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Eso ahí está respondiendo a Dionisio de Alejandría, lo de luz, eso está respondiendo a Dionisio de Alejandría ahí. Después cuando habla, cuando dice el homousio, pues ahí está diciendo que es engendrado, no creado. Ahí está respondiendo a Arrio definitivamente, de la misma naturaleza que el Padre, pues a todos estos planteamientos, ¿verdad? Pues tenemos que tener mucho cuidado. Pero sobre todo, tenemos que aceptar una cosa que es muy importante. Y es que todo no lo vamos a conocer de Dios, porque si no, no sería Dios. Así que tiene que haber un momento en el que nos ponemos de rodillas y nos lo creemos. Y es una cuestión de fe. Vuelvo a decir, si no, no sería Dios. Sería algo que nosotros metemos en una probeta y ya está. Entonces, eso es ciencia, que no está reñida con la fe, pero que evidentemente es muy importante. Venga. Pues gracias a todos. Lo que no ha asumido no es redimido. Eso es así. Pues agradecerte, Roberto, la intervención y la participación en esta primera conferencia, y que yo creo que por supuesto ha sido muy ilustrativa, y a la vista está que ha despertado interés y preguntas y dudas de los que están aquí, ¿vale? Así que por parte de la Hermandad del Silencio, pues muchísimas gracias, y a la Hermandad de la Santa Caridad por haber contado con nosotros también para ello. Un placer también haber estado aquí y colaborar siempre, como siempre lo hemos hecho con ustedes. Pues queremos agradecértelo, aparte de que te lo estamos agradeciendo de viva voz, pues también con un pequeño detalle que te vamos a entregar cada hermandad. Muchas gracias. Pasamos.
Muchas gracias. El azulejo muy bonito del escudo de la Santa Caridad. Sí, estas son fechas peligrosas, muchas gracias. Para que brindemos. Mira, si hubieran brindado con un poquito de vino de nuestra tierra, a lo mejor en el concilio de Nicea, pues hubieran aceptado un poquito más todas las cosas y se hubieran entendido un poquito mejor. Muchas gracias.